Hola Andrea, muy buenas tardes. Claro, sabíamos hace algunos meses que estos cambios se iban a venir, ¿no? Con todo lo que ha ocurrido con el tema de las ISAPRES, los planes, los valores principalmente, y que incluso recordemos que hasta la justicia tuvo que intervenir para finalmente poder dar una respuesta, a la cual se llevó a través de una ley corta de ISAPRES, y hoy, 1 de septiembre, empieza así entonces a regir la primera etapa. Esto es importante decir, la primera etapa de esta ley comienza hoy, 1 de septiembre, y qué significa o qué cambios trae, vamos a ser lo más claro y específicos también para quienes nos están viendo y quizás ya les surge alguna duda solo con escuchar esto. Primero, se va a aplicar una tabla única de factores, la cual se van a adecuar los planes al 7% de cotización obligatoria. Hay algunos que quizás cotizaban con menos, entonces la idea es que todos lleguen al 7%. Esto obviamente lo va a tener que trabajar cada aseguradora para que de alguna forma pueda responder entonces a, por ejemplo, dar distintos beneficios, poder también regular los planes para así poder llegar entonces a este 7% obligatorio y así poder dar respuesta entonces a esta primera etapa. ¿Qué pasa con los excedentes? Que es otro tema que siempre preocupa cuando hablamos de las ISAPRES. Bueno, como se acaba el sistema de excedente, en caso de que existan estos, que usted siga teniendo excedentes pendientes, se van a mantener vigentes. Esto obviamente, lo vuelvo a repetir, es la primera etapa de la ley corta. Con los meses vamos a conocer más pasos para poder entonces dar respuesta a todo lo que ha ocurrido con este sistema bastante cuestionado también en los últimos meses. Estuvimos en la calle, conversamos con algunas personas que están afiliadas a las ISAPRES y lo cierto es que hay algunas quejas respecto a varios puntos. Primero, decían el tema de la información. Lo cierto es que a la mayoría le llegó un correo, algunos no lo han revisado, simplemente dicen que está muy complejo de leer o de informarse para poder dejar clara la situación respecto de las ISAPRES. Otros decían que también falta quizás ahí entonces aclarar esos puntos. Esto es parte de lo que conversábamos con algunos de los afiliados durante esta mañana. Me llegó un mail, no profundizaba realmente porque leí algunos como una adecuación, un ajuste de acuerdo a la ley y la verdad que quedé incluso de preguntarle a una asesoría para poder informarme mejor respecto a lo que estaba diciendo esta carta, porque es un lenguaje, algunos términos técnicos, ley, en fin. No me ha llegado correo respecto a ese tema, de otro tipo sí. No sabía, así que no sé cómo me va a impactar en mi sistema de salud. O sea, lo que me preocupa es el costo del plan, porque en el fondo se han encarecido demasiado los costos y los beneficios no son adicionales a los que uno ya tiene. Algunos derechamente se encontraban con la sorpresa de que esta ley corta se iba a comenzar a implementar cuando les preguntábamos específicamente, y también lo que decían ahí, ¿no? El tema de la claridad, de tener quizás un lenguaje más claro. Lo cierto es que nosotros revisamos 2 o 3 correos de distintas ISAPRES y eran muy extensos los documentos, por lo menos unas 12, 13 hojas, donde la verdad dejaba muchas cifras y poca claridad para algunos lo que puede ocurrir con esto de la ley corta de ISAPRES, y ahí entonces es donde va la crítica. También estuvimos con la ministra de Salud, Jimena Aguilera, que se refirió a este tema principalmente de ajustar entonces los planes a este 7%. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se toma esta medida desde la autoridad? Así lo respondía la ministra en esta mañana. A las personas que el día de hoy tenían contratos por debajo del 7%, cada ISAPRE tiene que ofrecerles servicios adicionales. Por lo tanto, no hay una pérdida de beneficio en el sentido de que se les van a tener que ofrecer coberturas adicionales para llegar justamente a cotización que ellos tienen. Las cargas, las ISAPRES tienen planes familiares y efectivamente las personas pagan una parte porque, por ejemplo, por el subsidio de incapacidad laboral, las cargas no tienen derecho a licencia médica, por lo tanto eso no se carga. Entonces, en la ISAPRE efectivamente hay un pago mayor. Pero eso no tiene que ver con el 7%, con la cotización que calce con el 7%. Distintas realidades, decía ahí la ministra, respecto de este tema de salud tan delicado también. Y aquí también se abre otra arista respecto de qué pasa con FONASA. Lo cierto es que ha existido una migración. De hecho, hablábamos con el director del Fondo Nacional de Salud que decía que en todo lo que ha sido la administración de este gobierno ha habido más de 1 millón de migrantes, de alguna forma por decirlo, que han cambiado de ISAPRE a FONASA. Y que el 60% viene de ISAPRE. ¿Cómo se prepara el sistema para quienes quieren apuntar quizá a un sistema público? Lo revisamos de inmediato. Sí, ciertamente hemos tenido una migración desde comienzos de marzo del año 2022 a la fecha. O sea, esta administración, FONASA ha crecido aproximadamente en 1.200.000 personas. Todo ese contingente que menciono, más o menos el 60% provienen de ISAPRE directamente, ¿no? Entonces, efectivamente, tenemos más personas de ISAPRE que antes y nosotros
en lo que hemos estado viendo en el último tiempo es una migración constante a tasas decrecientes. Ahí entonces también FONASA poniendo el ojo a este tema sin duda cuando, entonces lo repetimos, hoy día empieza a regir esta primera etapa de la ley corta principalmente con esta regulación del 7% de los planes. Vamos a estar por supuesto profundizando también en los efectos de esto y por supuesto viendo las dudas de la gente que lo decíamos, todavía hay muchas pese a que se ha querido dar la información pero a veces el lenguaje poco claro también no ayuda en esta tarea de tener que informar las consecuencias de esta ley que ya comienza entonces a regir hoy. Sí, sin duda esto seguirá siendo tema porque tendremos que hacer una bajada quizás algo mayor, un ABC de este cambio que es la primera etapa, pero a propósito de esta adecuación en particular, si bien ya tenemos ciertas claridades de, por ejemplo, a qué personas les va a subir hasta el 7% y decía la ministra con la oferta de nuevas prestaciones, probablemente las ISAPRES tienen que ofrecer algo a esas personas a las que les va a subir el plan hasta el 7% porque cotizaban por menos antes, bueno, en fin, vamos a tener que hacer un desglose mayor, sobre todo pensando en aquellas personas que, como tú nos decías, Sofía, le llegaron correos electrónicos con 13 páginas, a veces muy, muy difíciles de comprender. Muchísimas gracias, Sofía. Nos vemos.